Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Estamos en el tercer módulo de su programa Gestión Social, hoy martes 14 de octubre de 2014, en nuestra sección Taller de Lectura. Les decía, en base precisamente a este libro, Ahora descubra sus fortalezas, de que en una ocasión que estuve allá en Cuernavaca, en una reunión muy interesante con muchos líderes sociales, un funcionario de Conagua decía: todo es bueno, tratándose de manifestaciones públicas, marchas, manifestaciones, pancartas, todo esto, cuando hay alguna inconformidad social. Pero también hay otros caminos. Y él decía, es más efectivo, si se tiene una idea, plantearla por escrito, objetivamente, con información, con datos, con propuestas muy concretas o peticiones muy concretas, para que esa información llegue a la autoridad correspondiente y entonces objetivamente se pueda analizar esta información. Él nos decía que en el caso de Conagua, propuestas que han hecho grupos o personas por escrito han sido tomadas en cuenta para tomar decisiones ahí en Conagua. Y yo creo que el caso de Conagua es uno. Si pensamos en todos los trámites que pudiéramos hacer ante las autoridades en un plano objetivo, seguramente cambiaría la manera de proceder de las propias autoridades. Cuando uno es objetivo, uno encuentra caminos. Cuando uno estudia, encuentra formas de presentar información, de recibir información, de buscar información. Ahora, con el IFAI, si uno tiene el deseo de conocer determinada información, interés de conocer determinada información, al menos que sea estrictamente confidencial, hablando de gobierno, por lo delicado del tema, pero la información está ahí. Hay que solicitarla. Y hay que solicitarla por escrito, objetivamente. ¿Por qué este tema de la objetividad es tan importante? Si en nuestros hábitos personales logramos incorporar esta manera de pensar objetiva a lo que hagamos en la vida, seguramente nuestra conversación va a ser diferente, nuestro trato con los demás va a ser diferente. ¿De qué estamos hablando? ¿En la propia familia? ¿En el trabajo? ¿En la escuela? En donde estemos, en nuestros grupos sociales. Objetividad. Yo lo he visto en estudiantes que de veras batallan para ser objetivos en lo que hacen, porque no tienen el hábito. Si no tienen el talento, a lo mejor tampoco tienen el hábito de ser objetivos. Se puede aprender. Por eso es importante estudiar. No importa el libro que ustedes estén leyendo. Lo importante primero es que les guste. Y gustándoles, el que puedan encontrar algo que los beneficie. Desde el propio lenguaje para empezar. Cuando las personas leen, por supuesto que su banco de datos, de palabras, se va a ir acrecentando. Yo pregunto, ¿cuántas palabras conocemos cada uno? ¿Cómo podemos ampliar nuestro vocabulario? ¿Cómo podemos escribir mejor? ¿Cómo podemos hablar de una manera
que sea diferente, original, que se sepa, esta persona sabe hablar. Yo les sugiero que ya que estamos hablando de este libro, ahora descubra sus fortalezas, ojalá se despierte el interés en buscarlo. Es una publicación de editorial Norma, es una editorial ampliamente conocida, editorial Norma, y se puede encontrar, les aseguro, en muchas librerías, Vamos a hacer la promoción. Gandhi, El Sótano, Sambors. Hay muchísimas librerías donde pueden encontrar este libro. Búsquenlo. Es muy recomendable. Y me daría mucho gusto que un día alguno de ustedes diga, yo quiero ir al programa para platicar mi propia experiencia de lo que leí, aprendí, conocí de mí, de mis talentos y lo que estoy haciendo. El libro lo dice. No basta conocer los talentos, hay que aplicarlos, hay que ponerlos a trabajar. Hay otro ejemplo que mencionan los autores sobre este talento denominado analítico. Joaquín T., ejecutivo de recursos humanos. Cuando afirmo algo, necesito saber que puedo respaldarlo con hechos y con un argumento sólido. Fíjese qué frase tan interesante de Joaquín T. Cuando afirmo algo, necesito saber que puedo respaldarlo con hechos y con un argumento lógico. Por ejemplo, si alguien dice que nuestra compañía no paga tanto como otras, siempre pregunto, ¿por qué dice eso? Si me responden, bueno, vi un aviso en la prensa que ofrece a los ingenieros mecánicos 5,000 más de lo que se paga aquí. Mi pregunta siguiente es, ¿pero dónde van a trabajar esos profesionales? ¿Depende el salario del sitio geográfico? ¿Qué clase de compañías son las que buscan? ¿Son compañías productoras como la nuestra? ¿Y cuántas personas hay en su muestra? Son 3 personas y una de ellas hizo un trato realmente bueno con lo cual subió con todo el promedio. Necesito hacer muchas preguntas para asegurarme de que lo que otros afirman es la verdad y no se basa en un solo elemento de juicio que pueda ser engañoso. Miren, en la vida diaria, ¿cuántas de las cosas que escuchamos verdaderamente son objetivas? ¿Cuántas? Piénsenlo. Uno mismo. ¿Cuánto de lo que uno dice es verdaderamente objetivo? Ahorita se me vienen al caso preguntas de personas o casos de personas que por razones diversas no estudiaron y entonces su capacidad, su conocimiento, sobre todo su conocimiento, no su capacidad, su conocimiento está limitado a lo que conocen. Y entonces, a veces es difícil entender por qué las personas con una educación mínima, a veces es difícil que comprendan otras cosas. Muy difícil. Hasta uno se pone a pensar, bueno, que esta persona no estará enferma. ¿Por qué no entiende? Objetivamente, una persona con una limitación educativa, por supuesto que va a tener límites. Ayer, yo soy usuario de los servicios públicos de transporte. Iba yo en el metro rumbo a Iztapalapa y vi a una joven leyendo un libro grueso así. Le dije, ¿puedo preguntar qué es lo que vas leyendo? Y me dice, claro, vengo leyendo El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas. Quienes han leído El Conde de Montecristo seguramente han encontrado una riqueza en la perversidad humana, en la bondad humana, en principios y valores, en traiciones, en todo. En esta novela se da de todo.
Y me platicó algo de su historia, porque le pregunté, ¿y desde cuándo lees? Dice, yo desde niña veía que mis hermanos llevaban libros, y yo era muy curiosa, y le decía a mi mamá, oye mamá, ¿qué dicen estos libros? Y entonces la mamá le empezó a enseñar a leer, y me comentó Sandra, que ella cuando llegó a preescolar ya sabía leer. Me dejó impresionado, así, verdaderamente impresionado. Me comentó que ella ha leído diferentes versiones o presentaciones de El Conde de Montecristo, porque luego hay casi síntesis de lo que es la novela, volúmenes pequeños, pero el original es un libro grueso así, de ese tamaño. Y dice, por fortuna me lo acaban de regalar en este año. Así, este libro. Uno de los mejores regalos que le han hecho a Sandra, a quien ya he invitado al programa y espero que un día venga, a que nos diga ella misma sobre los libros que ella ha leído desde niña. Es una mujer joven, está estudiando a nivel profesional. Ya he leído muchos libros, muchos libros. Me encuentro casos en el metro y me gusta aprender de los casos. Un día también le pregunté a una persona, oye, ¿cómo cuántos libros tienes en tu biblioteca? Dice, pues míos tengo como 50, pero prestados o leídos en bibliotecas, he leído como 200. Persona joven. Y entonces dice uno, alguien que ha leído 250 libros en su vida ha dedicado un tiempo muy importante de preparación, de estudio, de análisis, de conocimiento, de ampliación de la visión de la vida. ¿Cuántas cosas se desarrollan leyendo? Imaginación, creatividad, escritura. Otra parte muy importante es no únicamente leer en voz alta inclusive, sino escribir. Uno puede ver escritos y uno puede decir, esta persona escribe bien. Y no me refiero nada más a la ortografía. Hace buenas frases, congruentes, lleva una secuencia lógica, sabe hacer las cosas. Sería bueno que nos preguntáramos sobre ese talento analítico, ¿cómo andamos cada uno? Si existe de manera natural, así, como lo explican los autores. El que sabe que es analítico, sabe que es así, meticuloso, le gusta la información, pero también dice, pero cuando yo veo un problema, con la información que tengo, visualizo la solución. Hay otro caso aquí. Laura J., rectora escolar. Muchas veces hay diferencias en el desempeño de un grupo de alumnos entre un año y otro. Son los mismos estudiantes, pero sus calificaciones son diferentes de un año al otro. ¿Cómo es que sucede esto? ¿En cuál edificio estudian? ¿Cuántos alumnos se han matriculado para todo el año académico? ¿Cuáles profesores se les asignaron y cuáles fueron los estilos de enseñanza utilizados? Me encanta hacer esa clase de preguntas para comprender lo que sucede realmente. Aquí el tema de educación es un tema prioritario, importante, de los temas que nos gusta poner en la mesa del análisis de la información. Nosotros tenemos un invitado los miércoles, el maestro Jaime Villegas Pacheco. Él ha dedicado muchos años de su vida, es un hombre de 75 años de edad, a conocer, revisar el modelo educativo en México, que sabemos que es un modelo que se tiene que mejorar, porque los resultados ya por años demuestran que no es el mejor modelo educativo. Y él dice algo muy sencillo. El modelo educativo en México tiene como centro de atención, como si fuera
el centro del universo, el profesor que conoce, que enseña y que luego pregunta sobre lo que se dijo. Y la responsabilidad del alumno es memorizar fundamentalmente. Porque si llega al examen y no tiene esa información memorizada, seguramente no va a responder a las preguntas. Y entonces dice el maestro Jaime Villegas Pacheco: ¿cuántos alumnos son buenos en un grupo? ¿1? ¿2? ¿Cuántos? ¿Y cuántos son malos? Si hablamos de los que cometen errores, de los que no pasan las materias. Y él pregunta: ¿cuántas veces le ponemos atención a los que tienen problemas en el salón, en la materia, en el estudio, en los resultados, en las calificaciones? ¿Por qué preguntar nada más a los que sí saben? Porque el porcentaje de malos, vamos a ponerlo de esa manera, es mayor que el de los buenos. Los buenos pueden ser un grupo muy reducido. Y los malos, todos los que andan mal en calificaciones, pasan de panzazo o no pasan, ahí hay problema. Y entonces él dice: es necesario que demos una visión diferente de las cosas y que el centro del universo no sea el profesor, sea el alumno. Y dejar que el alumno se desarrolle, dejarlo que aprenda, que se exprese, que comprenda lo que lee. ¿Cuánto de lo que leemos comprendemos verdaderamente? ¿Cuánto? ¿Cuánto de lo que leemos nos lleva a pensar? Y estas tesis del maestro Jaime Villegas Pacheco a nosotros nos parecen muy válidas. ¿Cuánto de esto que él menciona, como agregados, no se va a cambiar el modelo educativo en México, pero cuánto se podría agregar para que las cosas resulten mejor? Él tiene un libro titulado Aprendizaje en base a problemas. Es uno de los métodos que existen. Aprendizaje en base a problemas. Hay otros. Aprendizaje de casos, que es un método utilizado en Harvard, sobre todo en la Escuela de Negocios de Harvard. Hay métodos que pueden ayudar al alumno a ser mejor estudiante, a obtener mejores calificaciones y sobre todo a hacer una revolución mental, una revolución del pensamiento, no de la memoria, del pensamiento. Poder comprender, pensar, analizar y poder proyectar con la imaginación, con la creatividad, con todos los elementos que pueda tener el ser humano, para que de eso aprendido, bien aprendido, se pueda expresar algo de diferentes maneras. Y él puso, me acuerdo, un ejemplo aquí en el programa. Un día nos dijo: se pensaba que el centro del universo era la Tierra, hasta que Copérnico un día dijo: no es la Tierra, el centro de nuestro universo es el Sol. Y entonces Copérnico cambió la visión del mundo. Yo creo que en educación necesitamos eso. El centro del universo educativo es el profesor, con un sistema de memorización. Y siguiendo este concepto coperniano del maestro Jaime Villegas Pacheco, tendríamos que pensar en algo diferente: que el centro del universo de la educación en México sea el alumno. Yo les invito a que pensemos en ese gran tema que nos plantea aquí el maestro Jaime Villegas Pacheco. Algo podríamos hacer. Sabemos que hay profesores que ellos, por iniciativa personal, no porque se los diga, sino porque son profesores analíticos, talentosos, estudiosos, emprendedores, talentos que aquí están en este libro, que hacen cosas mejores en su grupo. El maestro Jaime Villegas aquí no lo dice. A quien hay que preguntarle es el que tiene la experiencia de estar en el grupo, es el que sabe. ¿Qué puede saber la persona que no conoce
desde un escritorio generar planes, proyectos, que luego en la realidad se convierten en fracasos. ¿Recuerdan ustedes aquel gran proyecto costosísimo además, con computadoras y grandes proyectos? Nunca funcionó y fue un dinero mal gastado. La educación es un tema prioritario, vital, esencial, que nosotros ponemos aquí en la mesa y nos gusta hacerlo. Todo depende de la educación. El problema del petróleo no es únicamente la cuestión del elemento, del petróleo, que un día se va a acabar. Los mantos acuíferos no son eternos, tienen un límite. Los mantos petroleros tienen un límite. Y México va a tener petróleo hasta un límite. Y si pensamos en la educación que tenemos sobre el petróleo, creo que andamos rezagados como sociedad. Y si hablamos en la parte técnica, ¿cuántos especialistas altamente calificados tenemos en el tema del petróleo en México? ¿Por qué tenemos que importar talento extranjero? ¿No tenemos en México? ¿No se ha desarrollado? Problema de educación. Y si vamos a cualquier tema que a ustedes les guste, siempre caeremos en el tema de la educación. Decía Brenda Manjarrés, hagamos las cosas con pasión. Hagámoslo no únicamente por ganar más dinero, eso va a venir, pero las cosas que hagamos, vamos a hacerlas bien, apasionadamente. Lo demás vendrá. Pero esas palabras de Brenda Manjarrés, otra vez, tienen que ver con la educación de las personas. ¿Cómo andamos de educación? Estamos hablando de los términos generales. Estamos hablando de la educación que nos lleva a ser practicantes diarios de principios y valores, de un conocimiento que se adquiere con los defectos que tenga la educación en México, que se adquiere día con día. La educación merece una mayor difusión para el análisis. A mí me agrada mucho cuando hablo con padres de familia que están cerca de sus hijos, que están al pendiente de ellos, que van a las juntas a las que son convocados en las escuelas, que se preocupan por sus hijos, que están atentos de lo que hacen, los motivan a que hagan cosas que sean de beneficio para ellos. El estudio es uno, el deporte es otro. Sabemos que en México tenemos un gravísimo problema de obesidad, no únicamente en adultos, tenemos obesidad en niños. Otra vez, volvemos al tema de la educación. Así que este libro, vuelvo a él, que ha sido nuestro tema del día de hoy, este libro titulado Ahora descubra sus fortalezas, nos lleva de la mano a muchas cosas. Ojalá que ustedes se interesen en adquirir, si es posible, este libro. Si no, pues pedirlo prestado, porque vale la pena poderlo leer, disfrutar y aplicar lo que aquí se aprende. Hemos llegado al tercer módulo de este programa Gestión Social, en la sección Taller de Lectura. Les aprecio muchísimo todos los conceptos motivantes que hemos recibido con motivo de nuestro 5º aniversario. Le reitero mi agradecimiento a nuestro director general, el licenciado Roberto Antonio Villaseñor Aceves, porque él nos permite estar aquí, en esta casa, que es Canal Patrio. Isabel Villaseñor, muchas gracias. Nos vemos. Recuerden que tenemos más programas el día de hoy.
Así que regreso con ustedes. Pásenla bien. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.